nos pide resolver esa ecuación diferencial. Ya comentamos que no es una ecuación de variables separables y vamos a revisar si la ecuación es exacta. Pero antes de obtener las derivadas parciales de m y n, debemos de igualar la ecuación con 0. Entonces reescribimos la ecuación. ¿Sí? Vamos a reescribir la ecuación. ¿Cómo? Pues voy a colocar x menos y coseno de x y multiplicamos por la diferencial de x menos seno de x más y diferencial de y igual con 0. ¿Sí? La puedo dejar de esa forma o bien puedo reescribirla de la siguiente manera. Observen. Esto queda igual, ¿sí? X menos y coseno de x diferencial de x. Como la forma de la ecuación es m diferencial de x más n diferencial de y, voy a colocar aquí el signo más, el signo positivo, y este signo negativo lo voy a considerar dentro del paréntesis. Así que vamos a tener menos seno de x menos y todo lo multiplicamos por la diferencial de y e igualamos con 0. Así que ya tenemos la ecuación en su forma diferencial e igualada con 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar más bien si esta ecuación es una ecuación exacta. Entonces identificamos m, identificamos n y aplicamos el criterio de derivadas parciales. ¿Cuál es ese criterio? Pues en primer lugar la derivada parcial de m respecto a la variable y en segundo lugar la derivada parcial de n respecto a la variable x. Así que procedemos a derivar. Les recuerdo, si tenemos una función en dos variables, en las variables x y y, si derivamos respecto a la variable y, entonces x la vamos a mantener constante. Así que la derivada de x respecto a y es 0, mientras que la derivada de menos y coseno de x, como x la vamos a mantener constante, nos va a quedar como menos coseno de x. Posteriormente, al derivar parcialmente n respecto a x, vamos a mantener a y constante. Así que la derivada del seno de x es coseno de x, pero debemos de considerar este signo. Así que aquí tendremos menos coseno de x. Y la derivada de y, como ya la estamos manteniendo constante, pues esa derivada de 0. Entonces observamos, derivadas parciales son iguales, por lo tanto la ecuación es una ecuación exacta. Y si la ecuación es exacta, sabemos que hay una función en dos variables, a la que le llamamos f de x, y, que al igualarla con una constante arbitraria o parámetro nos va a dar la solución general de la ecuación diferencial. Pero nosotros dijimos que esta función debe de satisfacer lo siguiente. Vean las ecuaciones dadas en 1,4. La derivada parcial de f respecto a x debe ser igual con m y la derivada parcial de f respecto a y debe ser igual con n. Así que vamos a derivar. ¿Sí? Vamos a considerar la primera expresión. ¿Sí? Vamos a tomar la derivada parcial de f respecto a x igual con m. Es decir, igual con x menos y coseno de x. Voy a poner una coma y entonces f va a ser igual a la integral de m, es decir, de x, reescribo, menos y coseno de x diferencial de x. ¿Sí? Así que integramos. Integramos y la primera integral, la integral de x diferencial de x, pues es un medio de x cuadrada. Y la segunda integral, observen, como es una función en dos variables, aquí al indicar que vamos a integrar respecto a x, significa que y la vamos a mantener constante. Así que y queda fuera de la integral.
Y tendremos la integral del coseno de x diferencial de x, y eso es el seno de x. Entonces aquí nos queda menos y seno de x más la constante de integración. Pero como estamos considerando a y como constante, entonces voy a colocar g de y. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo f, pero no conozco g de y. Esta es de la primera expresión. Vamos a considerar ahora la segunda. Y voy a cambiar el color. ¿Qué nos dice la segunda expresión? Ah, pues que la derivada parcial de f respecto a y debe ser igual con n. Pero n es menos seno de x menos y. Así que aquí voy a escribir menos seno de x menos y. ¿Sí? Podemos integrar, pero lo que voy a hacer es derivar. ¿Sí? Voy a derivar parcialmente f respecto a y, entonces lo voy a poner aquí una coma. Voy a colocar aquí derivada parcial respecto a y. ¿De qué? De f, es decir, de todo esto. ¿Sí? De 1/2 de x cuadrada menos y seno de x más g de y. ¿Sí? Y esto lo voy a igualar con menos seno de x, es decir, n, menos seno de x menos y. Así que derivo parcialmente respecto a y, eso nos indica que x la vamos a mantener constante. La derivada de 1/2 de x al cuadrado respecto a y, pues es 0. La derivada de menos y seno de x, como estamos derivando respecto a y, pues nos va a quedar menos seno de x. Más g de y, la derivada de una función en términos de y respecto a y, pues la podemos colocar como g' de y. Así que esto lo vamos a igualar, vamos a seguir igualando con menos seno de x menos y. Y observen, menos seno de x con menos seno de x, eso se anula, así que nos queda g' de y igual con menos y. Pero lo que queremos es g de y, no g' de y. Entonces nosotros ya explicamos, ¿no?, cómo obtener g de y, pues integrando. Así que voy a tener g de y esto va a ser igual menos la integral de y diferencial de y. Así que g de y es que, pues es menos 1/2 de y cuadrada. ¿Sí? Ya tengo g de y, ¿qué hago? Ah, pues ya tengo g de y, entonces regreso, ¿no? Ya tengo esto y ahora sustituyo aquí, ¿no?, la expresión para f. Así que hago la sustitución. Lo voy a reescribir nuevamente. Así que la función en dos variables que estaba buscando, f de x, y, va a ser igual a ¿qué? Pues a 1/2 de x cuadrada menos y seno de x más g de y, pero g de y es menos 1/2 de y cuadrada. Esa es la función en dos variables que nosotros estábamos buscando, pero dijimos que la solución no es la función. La solución de la ecuación diferencial, pues es la función en dos variables que ya encontramos, pero la vamos a igualar con una constante arbitraria o parámetro c. Esa es la solución general. ¿Sí? Entonces, esto es la solución general de la ecuación. Así que aquí terminamos. Si el problema tuviera una condición inicial, entonces aplicamos esa condición inicial en la solución general para determinar el valor de la constante y con eso determinamos la solución del problema de valor inicial. Sí, pero bueno, aquí simplemente nos pide la solución general, así que esta es la solución.